Vamos a estudiar el verbo se hizo carne. Introducción al tema. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pedro escribió de ellos diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Interesante lo que menciona el apóstol Pedro. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderes de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sin comentarios. Vamos al Maranata, página 185. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía. ¿Cuál es la obra final de la apostasía? Antes de que se manifieste el hijo de la perdición. ¿Cómo dice segunda de Tesalonicenses? El hombre de pecado. Antes que venga la apostasía final. ¿Cómo dice la sierva del Señor? Habrá una gran confusión. Noten esto, hermanos. Una gran confusión en lo que concierne a la fe. ¿Estamos sanos en la fe? Es la pregunta. ¿Estamos predicando la fe verdadera del Señor? ¿O se cumple lo que dijo el apóstol Pedro, que llegarían unos que negarían al Señor? Habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrán conceptos claros y definidos con respecto a qué, hermanos, al misterio de la divinidad. ¿Quién forma parte de la divinidad? El Padre, el Hijo, ¿y quién? Y el Espíritu Santo. Hoy en este tiempo muchos han apostatado de la fe porque no tienen claros conceptos con relación a la divinidad, a la naturaleza del Padre, a la naturaleza del Hijo y a la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos han desertado de la iglesia porque no tienen bien claros estos temas, hermanos queridos? Esta es la introducción a este tema. Confusión en la fe. ¿Con qué temas especialmente? Con el misterio de la divinidad. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:15? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Tenemos que tener cuidado de no caer con estos puntos. Texto de introducción. Primera de Timoteo 3:6. Y sin duda, grande es el misterio de la piedad. Cuando la Biblia dice el misterio de la piedad, se está refiriendo al centro principal del plan de la salvación. El verbo se hizo carne, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, con la naturaleza del hombre, en su condición caída, en su condición, mis queridos hermanos, debilitada, en su condición pecaminosa, porque Cristo tomó una naturaleza pecaminosa. Lo dicen los escritos. A ver, DNC, ¿qué testimonio es? Dice: Dios nos cuida, la matutina Dios nos cuida. Oigan esto, hermanos. La encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. ¿Qué es la encarnación de Cristo? Y hay de aquel pastor que trata la manera con pinzas de querer sacar conjeturas. Lo revelado fue para nosotros. Es el misterio de todos los misterios. Otro párrafo. Ateo, alza tus ojos. Grande es el misterio de la piedad. Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos aun cuando no puedan ser explicados. Amén, hermanos. Claro, yo me quedo con lo revelado. Yo me quedo con lo que está escrito, hermano. Hay de aquellos que beben fuentes extrañas que tratan la manera de explicar el misterio de la piedad.
Deuteronomio 29:9 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Siempre la ley, la inmutabilidad. Vean lo que dice este párrafo. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo. No se olviden de esto, por favor, hermanos. Subrayen, grábense este pensamiento. La cadena áurea, cuando usted tiene bien clara la cadena áurea, no hay motivo para equivocarnos en el plan de la salvación. Por eso dice aquí, es la cadena áurea. ¿Qué es la cadena áurea? ¿Cuál es el fundamento? La humanidad del Hijo de Dios. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo. Y mediante Cristo con Dios, esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. ¿Qué entendemos nosotros cuando dice verdadero hombre? No es que Él era un poquito diferente a nosotros porque Él era Dios. Sí, ya hay un tema que vamos a ver despuesito. En Él se fusionaron las dos naturalezas y es un misterio. Nadie puede explicar eso. Él era 100% hombre y era 100% Dios. Era 100% hombre, no con la naturaleza de Adán cuando salió de las manos de Dios, sino con la naturaleza de un hombre caído, de un hombre debilitado, de un hombre con achaques. Y lo dice la sierva del Señor, tomó los achaques de la humanidad. Con 4000 años de debilidad, de degeneración, el Verbo se hizo carne. Interesante el testimonio del espíritu de profecía con relación a este tema. Cristo fue un verdadero hombre, dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Y esa era la diferencia grande. ¿Cuál es la diferencia entre Dios hombre y nosotros? Que Él era Dios. Yo no soy Dios, tú no eres Dios. Y por esto las tentaciones eran ¿qué? Más fuertes, hermanos. La sensibilidad al pecado era más latente. ¿Por qué? Porque el diablo quería que Cristo usara su divinidad para que el plan de la salvación se echara a perder. Nosotros no podemos imaginar lo que el cielo arriesgó cuando Cristo dijo, yo voy a tomar la naturaleza del hombre. Nosotros no imaginamos, hermanos queridos, hasta dónde abarcó todo esto. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás tierra santa es. Debiéramos de emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito, el que estudia el misterio de la piedad, el misterio de la humanidad de Cristo, debe de estudiar con humildad, aprender con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Vamos a sacar un resumen de este párrafo. Número 1, cadena áurea, que tiene la verdad oculta, que une a la humanidad con Cristo. Esto ha de ser nuestro estudio, mis queridos hermanos. Interesante. Ahí está el resumen de este párrafo que aparece aquí. La cadena áurea. No hay que romper ni un eslabón de esa cadena áurea. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quita tu calzado. Con corazón contrito, con humildad, estudiemos esta cadena áurea. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo era uno con el Padre, y sin embargo estuvo dispuesto a descender. Descendió hasta donde el hombre estaba, de la exaltada posición de quien era igual a Dios, para poder cumplir su plan de amor por la raza caída. Él se convirtió en hueso de nuestro hueso. Oiga, Él se convirtió en hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Hueso de nuestro hueso, carne de nuestra carne. El resumen de este párrafo.
Condición para cumplir el plan de amor por la raza caída. ¿Cuál fue la condición? Él era igual a Dios, pero se hizo hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne. Origen. Vamos a ver el origen. Ahí están los textos. Por el tiempo vamos a ir avanzando. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Nacido de qué? De mujer. Hebreos 2:16. Ciertamente no tomó a los ángeles. Los ángeles son arriba de nosotros. Como dice Hebreos, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Cristo no tomó en la posición de un ángel, tomó la posición de un hombre. Por eso dice aquí, ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. ¿A la simiente de quién? De Abraham. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, que según que dice la Biblia, la carne del ser humano, era del linaje de quién? De David. Resumen de estos textos. Origen, nacido de mujer, simiente de Abraham, linaje de David. Hago un paréntesis. El cuerpo humano de Cristo fue hecho por Dios. Oigan bien esto. Antes de que Cristo naciera, Él era Dios. Todavía no era hombre. Pero un cuerpo se hizo para Él. Ya lo vamos a ver en los testimonios. Oigan cómo dice aquí. Consejo para los maestros. ¿Qué conocimiento más importante puede adquirirse que el que esboza la caída del hombre y las consecuencias de aquel pecado que abrió las compuertas de la desgracia sobre el mundo, que habla del primer advenimiento de Jesús, la encarnación de Cristo, su divinidad, su expiación, su vida admirable en el cielo como nuestro abogado, el misterio del Espíritu Santo? Todos estos temas vitales del cristianismo son revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada uno es un eslabón de oro en la perfecta cadena de la verdad. La cadena áurea de la verdad. La cadena perfecta de la verdad. El eslabón de oro en la perfecta cadena de la verdad. Hagamos el resumen de estos párrafos. Eslabones de oro en la perfecta cadena de la verdad. ¿Cuál es el primer tema? La encarnación. El segundo, la divinidad. Aquí está, miren. La encarnación de Cristo. Aquí está. Su divinidad. Aquí está. ¿Cuál es el otro tema? Su expiación. ¿En dónde expió el pecado? ¿Dónde comenzó la obra de expiación? Ahora está ¿en dónde? En el cielo, en el lugar santísimo, como abogado. Y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama esto? Eslabones de oro en la perfecta cadena de la verdad. No podemos quitar ni uno de esos eslabones. No podemos, hermano. Diferencias rápidamente a este cuadro. El primer Adán, los hijos de Adán y sus consecuencias. Y el segundo Adán, para que se pueda entender. ¿Quién fue el primer Adán? El Adán perfecto, donde había un mundo donde no existía pecado. Los hijos de Adán, los que heredamos las consecuencias del pecado de Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Es Cristo. Vamos a ver estos puntos. 5 puntos con cada uno de ellos, porque hay diferencias en naturaleza, cómo fueron engendrados, carácter, vida y su mundo. Vayamos al primer Adán. ¿Cómo era su naturaleza? ¿Cómo era la naturaleza del primer Adán? Perfecta, dice la Escritura. ¿Cómo quedó la naturaleza de los hijos de Adán, de los descendientes de Adán? Una naturaleza humana pecaminosa. Ya vamos a ver lo que dice el testimonio. Esto lo vamos a clarificar con los testimonios. ¿Cómo era la naturaleza del segundo Adán? No tenía la naturaleza del primer Adán. Tomó la naturaleza de los descendientes de Adán, una naturaleza pecaminosa. Y una naturaleza pecaminosa no es pecado. Ya lo vamos a ver. Engendrado. ¿Quién engendró a Adán? ¿Fue engendrado? No. Vean esto. ¿De dónde fue hecho el ser humano?
fue formado de la tierra. Eva fue engendrada. ¿Qué usó Dios? Una de sus costillas y la formó. Pero los hijos de Adán, los descendientes de Adán, fuimos engendrados por hombre. Ahora que hay una diferencia marcada. ¿Y el segundo Adán? Por el Espíritu Santo. María, no temas, porque lo que está en tu vientre, como dijo el ángel, es obra del Espíritu Santo. Misterio de la piedad. Ay, hermano, ¿y cómo fue eso? ¡Calle! Quite su calzado de sus pies. ¿Entienden los párrafos anteriores? Misterio. Cómo las dos naturalezas se relacionaron una a la otra, manteniendo lo humano y lo divino. Carácter del primer Adán perfecto, carácter del segundo Adán debilitado con la condición de alcanzar la perfección. Carácter del segundo Adán debilitado y demostró la perfección de carácter. Por eso es nuestro ejemplo. Su vida inmortal. La vida de los descendientes de Adán mortal. ¿Qué naturaleza tomó Cristo, hermanos? Una naturaleza pecaminosa, mortal, sentenciado a morir también. Una naturaleza humana mortal, pero lo divino no podía morir. Eso debe de estar bien claro. Y en el tema de la naturaleza hay una diferencia entre la del primer Adán y la de los de hijos de Adán. La naturaleza del segundo Adán era humana, pecaminosa, pero había también la naturaleza divina. Su mundo, sin maldición, todo perfecto, la del primer Adán. ¿Cómo era el mundo del segundo Adán? Maldito, con espinos y cardos. ¿Cómo es la naturaleza del segundo, su mundo del segundo Adán? Cristo. ¿A qué mundo vino? Al nuestro. Maldito, con espinos y cardos. Vayamos al testimonio. Dios nos cuida. La naturaleza humana puede soportar solo una cantidad limitada de prueba y aflicción. Lo finito solo puede soportar una medida finita y sucumbe la naturaleza humana. Pero la naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir, pues lo humano existía en la naturaleza divina y esto le daba una capacidad para sufrir y soportar el resultado de los pecados de un mundo perdido. La agonía que soportó Cristo amplía, profundiza y nos da un concepto más amplio del carácter del pecado y el carácter de la retribución que Dios traerá sobre los que continúen en el pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo para el pecador arrepentido. Qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niñito nacido en el pesebre de Belén. Y sin embargo, el creador de los mundos, aquel en quien habitaba la plenitud de la divinidad, corporalmente se manifestó en el desválido bebé del pesebre. La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se fusionaron. La naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir. Muchos dicen, es que Él resistió la tentación porque era Dios. No, hermanos. Mayor capacidad para sufrir. ¿Por qué? Porque el diablo lo tentaba para que usara su divinidad. Yo les hago una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos la misma situación de Cristo? ¿Qué cosas no cambiáramos nosotros? Cristo no lo hizo. Se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Cuáles fueron las tentaciones del diablo? Si eres hijo de Dios, ¿qué quería Satanás? Que Cristo usara su divinidad. La naturaleza pecaminosa no es pecado. Falta poco tiempo, necesito avanzar en algo. Vean este párrafo. ¿Cuántos han leído este párrafo? Naturaleza animal. Muchos piensan que Cristo tenía una naturaleza animal. Muchas familias viven sumamente infelices porque el esposo y padre permite que su naturaleza animal predomine sobre su naturaleza intelectual y moral. Naturaleza animal. Ya vamos a ver todos los términos de naturaleza que aparecen en los testimonios. Vean esta parte. Muchos profesos cristianos que he conocido parecen destituidos del control moral. Poseían una naturaleza más animal que divina.
en realidad poseían una naturaleza casi totalmente animal. ¿Todos nacen con una naturaleza animal? Sería la pregunta. Este es el resultado de una degeneración de actos de pecaminosidad. Oigan bien esto, hermanos, muy importante. Pero hay otro testimonio que habla no de la naturaleza animal, habla de la naturaleza satánica. Vean lo que dice Testimonio para la Iglesia, tomo 4. El egoísmo es contrario al espíritu del cristianismo. Tanto su naturaleza como su desarrollo, ¿cómo son? Desarrollo. ¿Qué entienden desarrollo? ¿Cómo llegaron a tener una naturaleza satánica? Porque ellos comenzaron a desarrollar esa naturaleza a través del egoísmo, a través de actos de pecaminosidad, y entonces su naturaleza se convirtió en una naturaleza satánica. Y oigan lo que dice este otro, Manuscritos Inéditos, tomo 2. Debido a que adquirieron, ¿qué adquirieron dice? ¿Cómo adquirieron esa naturaleza satánica? A ver, y les hago una pregunta sencilla. ¿Por qué el drogadicto o el alcohólico necesita ayuda urgentemente y los tienen que tomar los que están ya sumidos, terriblemente hundidos? Hay un camino ascendente y descendente de perversión. El que comenzó hoy con un poquito de alcohol, podemos decir que ya es un alcohólico al 100%. No, hermanos. Esta naturaleza satánica, oigan, debido a que adquirieron una naturaleza satánica en lugar de una divina, el Señor envió el diluvio sobre el mundo antiguo y las aguas del abismo irrumpieron. ¿Cómo era el pensamiento de los antidiluvianos? Era que dice, de continuo al mal, y fueron creciendo en lo malo, a tal punto que ya no reflejaban la imagen de Dios, sino reflejaban ¿qué cosa? Una naturaleza satánica. Por favor, pongan atención a esto. Tal vez vamos a quedarnos en esta tabla y van a ir todos los párrafos inspirados en el material que les va a quedar. ¿Qué definiciones generales encontramos de estas naturalezas? Miren, yo encuentro en los testimonios lo siguiente. Hay 10 palabras relacionadas con definiciones de naturaleza. Aparece naturaleza caída, naturaleza debilitada, naturaleza deteriorada, naturaleza degenerada, naturaleza con achaques, naturaleza doliente, naturaleza sufrida, naturaleza con flaquezas, naturaleza contaminada, naturaleza degradada. Y aquí es la confusión que existe. ¿Pero qué naturaleza tuvo Cristo? Si era el ser sin pecado, ¿cómo podía tener esa naturaleza? Entonces, Él no puede ser nuestro ejemplo si cometió un acto de pecaminosidad. Pero aparecen también estas otras naturalezas. ¿Se dan cuenta la división? Vean esta división. Aquí hay 10 palabras. Y aquí hay 1, 2, 3, 4 palabras. Naturaleza malvada. Naturaleza perversa. Naturaleza corrupta. Naturaleza animal. Da como resultado. ¿Qué da como resultado? Esas naturalezas. Miren. A estas 10 naturalezas que están aquí, el testimonio los llama naturaleza pecaminosa, a estas 10. Y a estas 4 que están aquí, el testimonio las llama naturaleza satánica. ¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza satánica? La diferencia la hace cuando hay actos de pecaminosidad. Esta naturaleza satánica se convierte en una naturaleza con pecaminosidad, que es diferente a decir naturaleza pecaminosa. ¿Qué es una naturaleza con pecaminosidad? Son aquellas, oigan bien esto, la naturaleza pecaminosa tiene inclinación, tiene tendencia y tiene propensión. Ya vamos a ver esto. Pueden ser heredadas o pueden ser cultivadas. Pero lo que marca la naturaleza pecaminosa de la naturaleza satánica son los actos pecaminosos. Un acto pecaminoso hace que la naturaleza pecaminosa tenga pecaminosidad. Tenemos que manejar estos términos, hermanos. Un acto pecaminoso hace que nuestra naturaleza tenga pecaminosidad. ¿Qué dice el testimonio? Oigan,
Leo el espíritu de profecía. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición, ¿qué dice? Caída. Naturaleza caída. Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley, que es un acto pecaminoso. Oigan esto. El ser humano cuando nace, no nace con un estado de pecado y que peca porque es pecador. No, mis queridos hermanos. Y hay párrafos que lo vamos a mostrar. Y eso es muy importante entenderlo. Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. No debemos tener dudas acerca de la perfecta y sin pecado naturaleza humana de Cristo. Esta naturaleza pecaminosa es igual a decir naturaleza humana del ser humano después del pecado. Esta naturaleza pecaminosa fue la que tomó Cristo, caída, debilitada, deteriorada, degenerada, con achaques, naturaleza doliente, sufrida. Tomó los achaques de la humanidad, dice la sierva del Señor, contaminada, degradada. Oigan lo que sigue diciendo aquí manuscrito. Cristo no tuvo la misma deslealtad pecadora. Muchos usan este párrafo para decir, no, es que había diferencia. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es lo contrario de deslealtad? Lealtad. Si Cristo hubiera sido desleal, hubiera cometido un acto pecaminoso. ¿Tenía inclinaciones Jesús? Sí. ¿Tenía tendencias Jesús? Sí. ¿Tenía propensiones? Sí. Como los que tienen una naturaleza pecaminosa, que se activan de acuerdo al desarrollo del ser humano. ¿Dónde se desenvuelve el ser humano? Interesante aquí. Porque entonces no podría ser una ofrenda perfecta. Por favor, tomen nota de esto que está acá, porque ahora vienen estos párrafos. Quiero hacer un resumen de esto. La etimología y definición, tendencia al mal o una pasión, una propensión, proviene del griego epitumia y del latín concupiscencia, que deriva de la forma verbal cupere, que significa desear ardientemente, ambicionar, ansiar, lo cual es una propensión natural de los seres humanos. Pero noten esto lo dice el diccionario. Cuando esos deseos dejan de ser de orden natural, ¿cómo de orden natural? Y pasan a ser un deseo desmedido, no en el sentido del bien natural y moral, sino en el que produce satisfacción carnal, es cuando la concupiscencia se convierte en un apetito bajo y contrario a la razón, conocimiento y voluntad. Párrafos del espíritu de profecía, para corroborar lo que dijimos. Testimonios, tomo 1, 116. Las inclinaciones del corazón natural no son en sí mismas pecado. ¿Son pecado? No. Las inclinaciones naturales del corazón del ser humano no son en sí mismas pecado. Hasta que no se acarician, hasta no ser deseadas, al consentir a los malos pensamientos, cruzamos la frontera entre el mal y la culpa. ¿Por qué pecamos? ¿Quién decide pecar? Yo, usted. No porque el pecado está en usted. Es que yo peco porque soy pecador. Peco porque no puedo vencer. Cuidado. Cuidado. ¿Qué era el argumento del diablo? La ley nadie la puede guardar. Porque ¿qué es la ley? ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Y vean, este testimonio es interesante, hermanos. Oigan esto. Qué interesante. Tenía inclinaciones Jesús, sí, pero son pecado las inclinaciones. La inclinación es mal, pero no somos culpables por la inclinación hasta que escojamos actuar de acuerdo a ella. ¿Qué hay en medio de ello? Una decisión, hermanos. Usted decide pecar, sí o no. Ay, hermana, pero ¿por qué no vive la reforma pro salud? Es que soy pecador. Hermanita, ¿y por qué te olvidaste? Mira, ¿por qué sigues comiendo carne? Es que soy pecador. Cuidado con el evangelio que se escucha. Cuidado porque el diablo dice que nadie puede guardar la ley. Cuidado. Oigan esto. Qué interesante este párrafo. Lo leyó el pastor Petco. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. ¿Cuáles son esos sentimientos que molestan aún a los mejores hombres? Estas inclinaciones del corazón natural no son en sí mismas pecados. Ay, pero está ese deseo, ¿pero qué? Se mantiene allí. No pasa la frontera.
no se consuma. Si ellos no son acariciados, oigan, y son rechazados como odiosos, el alma no se contaminará con la culpa y ningún otro es contaminado por su influencia. Hermanos, qué lindo cuando estudiamos los testimonios y nos ubican en el lugar donde el pueblo de Dios debe de estar. Somos los que proclamamos la inmutabilidad de la ley de Dios y el ser humano puede cumplir la ley de Dios si se une su naturaleza humana y se implanta la naturaleza divina en el ser humano. Ese es el mensaje, hermanos, que Cristo vino a dar al tomar la naturaleza humana. Vean lo que dice este párrafo. Interesante este párrafo. Oigan, ningún hombre puede ser forzado a transgredir. Ay, es que yo fui forzado porque soy pecador. ¿Será eso? Testimonio no dice eso. Ningún hombre puede ser forzado a transgredir. Su consentimiento debe de ser ganado primero. El alma debe proponerse. ¿Qué cosa dice, hermanos? A ver, ¿qué dice ahí? El acto de pecado. ¿Quién decide el acto de pecado? El ser humano. Nosotros decidimos. Vean, vuelvo a repetir nuevamente. Su consentimiento debe de ser ganado primero. El alma debe proponerse el acto de pecado antes que la pasión domine sobre la razón o la iniquidad triunfe sobre la conciencia. La tentación, no importa cuán fuerte sea, nunca es una excusa para pecar. ¿Quién toma la decisión, hermanos? Usted, yo, así, de sencillo. Interesante. La complacencia propia, el orgullo y la extravagancia deben de ser dejados. No podemos ser cristianos y gratificar estas propensiones. Ahí hay un ejemplo de propensiones. ¿Qué es una propensión? La complacencia propia, el orgullo y la extravagancia. ¿Cómo dice la sierva del Señor? Deben de ser dejadas. ¿Se pueden dejar esas propensiones? Sí. No alimentarlas. Ah, es que fueron cultivadas. Sí, fueron cultivadas en el ambiente de papá y mamá, del hogar. Pero podemos vencer, hermanos. Veamos otro punto aquí. Interesante. No necesitamos retener una sola tendencia pecaminosa. Una sola tendencia, no. Cristo tomó una naturaleza pecaminosa. El verbo se hizo carne. El tiempo, Pastor Archila, se me está venciendo. Ya tomé 5 minutos. Yo les pido 10 minutos más. Solo quiero pasar a un punto muy importante para que vean cómo termina esto, hermanos, acá. Oigan este párrafo de los niños. Ah, pero es que un niño... Hermanos, me toqué con un cuadro y quiero decir lo siguiente. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Cuidadosos. No podemos decir que todos los niños tienen una mente perversa. No, hermanos. Dependiendo dónde el ambiente donde ellos se desarrollaron, esas tendencias al más fueron cultivadas y ahora tenemos mentes perversas. Vean lo que dice este párrafo. Qué lindo este párrafo, hermanos. Todo niño debe comprender la verdadera fuerza de la voluntad. El pastor Petco hacía mención, conocimiento y voluntad. Se le tiene que hacer ver cuán grande es la responsabilidad que implica este don. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. El poder, ¿de qué dice? O elección. Decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Escogeos hoy. ¿A quién se va? En la mitología griega habían dioses, semidioses y mortales. ¿Cuánto daño le hicieron los griegos? Y aquí hay un escritor dijo lo siguiente, un historiador. Los conquistadores romanos conquistaron a los griegos en su política, conquistaron a los griegos en su comida, conquistaron a los griegos socialmente, pero no pudieron conquistar la lógica de los griegos. Los romanos, los conquistadores fueron conquistados. Como dice aquí, Roma conquistó Grecia, pero no su cultura. Los romanos se culturalizaron griegos. La cultura griega se mezcla con la cultura romana. Y ahí comenzaron estas doctrinas
que en los días de Pablo, en los días de las iglesias, ustedes van a encontrar que ellos tenían diferentes teorías con relación a la naturaleza humana de Cristo. Lo hacían un semidios, como Hércules, que era hijo de Zeus y de una humana, y decía, nació un semidios. Cristo no es un semidios, hermanos. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Este es el párrafo que dice: los conquistadores romanos quedaron conquistados por la lógica y el razonamiento de los conquistados griegos. No vamos a ver esto, ustedes lo van a tener. Y ahí están los grupos. Solo quiero mostrar esto, este grupo que está acá. Ya estoy en la conclusión de esto. Divinidad, seres angelicales. En la creación del Señor está la esfera divina, los seres angelicales, los mundos no caídos y en nuestro mundo caído. Nuestro mundo caído. ¿Ya? Vean lo que dice aquí. Su naturaleza humana era creada. Aquí está el párrafo que les dije. Se creó un cuerpo para Cristo. Su naturaleza humana era creada. Ni aún poseía las facultades de los ángeles. Aquí están. No poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. ¿Dónde está la humana idéntica a la nuestra? Aquí. En este mundo caído. Aquí. Aquí. Ahí. Cristo no tomó la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica con la nuestra, pero sin mancha de pecado. No había un acto de pecaminosidad. Recuerden, cuando dice sin mancha de pecado, que Él no eligió pecar. Él se mantuvo fiel a los mandamientos del Señor. Muy importante esto. Este párrafo. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que requiere del hombre. Él no vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre a obedecer la santa ley de Dios. Y en esta forma es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no a revelar lo que un Dios debía hacer, sino lo que un hombre puede a través de la fe en el poder de Dios para ayudar en cualquier emergencia. No es un Dios menor. No reveló lo que un Dios debe hacer. Demostró lo que un hombre puede a través de la fe en el poder de Dios. Y yo creo que ahí estamos todos nosotros, hermanos. Y ahí está el tema de la naturaleza humana de Cristo. Les va a quedar este archivo para que ustedes lo vean. Y ahí están todas las bases bíblicas y del espíritu de profecía para argumentar que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa. Él tomó una naturaleza pecaminosa. Fue afectado por la herencia. Lo van a ver ustedes ahí con este tema. Tenía emociones. Cristo dudó. ¿Está este párrafo? Vean. Hay muchos que Cristo no pudo dudar. Las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. Voy a los testimonios. Jesús lloró. Decía a toda la gente. En Getsemaní sucedió que le abandonaron su depresión y desaliento. Se deprimió. ¿Será que puedo vencer? En su humanidad el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Vean, tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce y adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida, con riesgo de pérdidas eternas, dice el testimonio también. Lo último, Cristo tuvo emociones como las nuestras. Este párrafo con este, pastor, finalizo, porque este era el que estaba buscando. Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Manuscritos inéditos, tomo 10, página 176. Tenía la misma naturaleza que el pecador. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué tomó? Una naturaleza pecaminosa. Muchas almas se pierden por dedicarse a aquellas cosas que manejadas con propiedad son inofensivas, pero que pervertidas y usadas desapresivamente se convierten en pecaminosas y desmoralizadas. Interesante esto. Este sermón que dio la hermana White en California en 1908, oigan lo que dice. Al costo de su propia vida, al hacer eso asumió la naturaleza débil y pecaminosa de los seres humanos. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo venció.
Cristo nos da la oportunidad a nosotros de vencer como Él venció. Y como dice el texto último, con esto está ¿cómo se llama? En Juan. Muy importante este párrafo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Que Dios bendiga su palabra. Amén.